Pasé 24 horas y mis ahorros cocinando para la fiesta de mi hijo. Cuando bromeó con darle mi comida a los perros, empaqué todo y me fui. No tenía idea de que el contrato millonario que definiría su carrera dependía completamente de mí. Mi nombre es Elena Vargas, tengo 58 años, y mi mundo había encogido hasta caber entre las 4 paredes de mi cocina. Eran las 4 de la madrugada. Afuera, la Ciudad de México todavía era un gigante dormido, un murmullo silencioso bajo un cielo de tinta. Pero en mi casa, el aire ya estaba vivo. Vibraba con el aroma a chiles tostados, a cebolla caramelizándose lentamente, a canela y anís estrella. Era el aroma del legado, el perfume del sacrificio. El vapor de una olla monumental empañaba los cristales de la ventana. Dentro, el mole de mi difunto esposo, Héctor, llevaba cociéndose a fuego bajo por más de 12 horas. Su receta secreta. Un poema escrito en especias que yo había memorizado con el alma. Era el platillo principal para la fiesta del 10º aniversario de mi hijo Damián y su esposa, Renata. Una celebración para 50 personas que yo había asumido como mi deber, como mi ofrenda de amor. Mis pies estaban hinchados y la espalda me ardía con un dolor sordo y familiar. Habían pasado exactamente 24 horas desde que empecé a picar el primer ajo. 24 horas de pie, moviéndome entre la estufa y la tabla de cortar, con el único combustible de un café recalentado y la ilusión de ver una sonrisa en el rostro de mi hijo. La fiesta no solo me había costado un día entero de mi vida, me había costado 30,000 pesos de mis ahorros para el retiro. 30,000 pesos que había retirado del banco con un nudo en el estómago, pero que justifiqué como una inversión en la felicidad de mi única familia. Mientras batía la masa para los buñuelos, mi teléfono vibró sobre la encimera de granito. Era Damián. Mi corazón dio un vuelco, esperando, tontamente, una palabra de aliento, un ¿cómo vas, mamá? Bueno, respondí, tratando de que mi voz no sonara tan agotada como me sentía. Mamá, habla Damián, su voz sonaba apresurada, distante. Oye, solo para recordarte. Asegúrate de traer más hielo. El que compramos no va a alcanzar. Y por favor, por el amor de Dios, no te pongas ese suéter viejo de lana que siempre usas. Tragué saliva. El suéter al que se refería me lo había regalado Héctor en nuestro último aniversario juntos. Tu hijo no entiende, Elena, me habría dicho él con su sonrisa paciente. Renata te compró un vestido, continuó Damián, ajeno a la pequeña herida que acababa de abrir. Lo dejó en tu recámara la semana pasada. Úsalo, ¿quieres? Queremos que todo se vea bien hoy. Claro, hijo. No te preocupes, mentí. Aquí todo está bajo control. Colgó sin un gracias, sin un necesitas algo. Solo el clic final de la llamada, que resonó en el silencio de mi cocina como un portazo. Queremos que todo se vea bien hoy. Sus palabras se quedaron flotando en el aire, mezclándose con el vapor del mole. No se trataba de mí. Nunca se trataba de mí. Se trataba de su imagen, de su fiesta perfecta, de la fachada que con tanto esmero construían para el mundo. Y yo, al parecer, era solo una pieza más del decorado, una pieza que, de vez en cuando, necesitaba ser ajustada o reemplazada para no desentonar. Miré a mi alrededor. La cocina era un campo de batalla de amor. Cacerolas, sartenes, montañas de vegetales picados, postres enfriándose en la ventana. Cada platillo era un recuerdo, una historia. El cochinita pibil que le preparaba a Damián cuando era niño y se enfermaba. Los chiles en nogada que Héctor y yo hacíamos cada septiembre. El pastel de 3 leches que había perfeccionado para su graduación. Era un banquete tejido con los hilos de mi vida. Y en ese momento, a las 4 de la madrugada, con el teléfono mudo en la mano, me pregunté si alguien en esa fiesta, además de mí, sería capaz de saborear los recuerdos. El acto de cocinar siempre ha sido mi refugio, mi lenguaje. Pero mientras el sol comenzaba a teñir de naranja los edificios de la ciudad, los fantasmas de otras fiestas y otras humillaciones comenzaron a visitarme, entrando en mi cocina sin ser invitados. Cada movimiento, cada aroma, parecía desenterrar un recuerdo doloroso, una prueba más de mi creciente invisibilidad en la vida de mi hijo.
El recuerdo más reciente era de mi último cumpleaños. Cumplí 58 años un martes. Esperé todo el día una llamada, una visita. Damián y Renata vivían a solo 20 minutos en coche. A las 7 de la noche, mi teléfono finalmente sonó. Era Damián. Mamá. Feliz cumpleaños, dijo, su voz ahogada por el ruido del tráfico. Perdona que no te hayamos hablado antes, hemos estado en juntas todo el día. Se nos complicó horrible. No te preocupes, hijo. Sé que estás ocupado, respondí, la decepción era un sabor amargo en mi boca. Sí, de hecho, te llamaba por eso. Escucha, sé que es tu cumpleaños y todo, pero surgió algo. Renata consiguió boletos para un concierto, una oportunidad única. El problema es que la niñera nos canceló a último minuto. ¿No podrías cuidarnos a los niños esta noche? Solo serían unas horas. El silencio se alargó. En el fondo de la llamada, escuché a Renata susurrar, dile que es importante para tu carrera, que va a ir gente de la oficina. Mi cumpleaños. Una oportunidad única para ellos. Una obligación para mí. Miré el pequeño pastel que me había comprado, con una sola vela esperando ser encendida. ¿A qué hora llegarían?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Esa noche, apagué la vela yo sola, después de que mis nietos se durmieran en el sofá. Damián y Renata llegaron pasada la medianoche, oliendo a vino y a perfume caro. Me dieron las gracias de pasada y se fueron. Ni siquiera notaron el pastel en la mesa. Yo era funcional, era útil. Pero no era celebrada. Luego, como si la memoria olfativa se activara con el aroma de la canela, recordé la Navidad pasada. Nos habíamos reunido todos en casa de los padres de Renata, una casa enorme en las lomas que siempre me hacía sentir pequeña. A la hora de los regalos, Renata me entregó una caja grande envuelta en papel brillante. Esto es para ti, suegra, dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Para que no te canses tanto en la cocina. Abrí el regalo. Era una licuadora. No una de esas modernas y potentes, sino un modelo básico, de plástico, que probablemente encontró en oferta en el supermercado. El murmullo se extendió por la sala. La madre de Renata me miró con una mezcla de lástima y condescendencia. ¡Qué detalle, Renata!, exclamó la tía Ofelia, siempre del lado de los que tenían el poder. Siempre pensando en cómo facilitar la vida de los demás. Damián me dio una palmada en la espalda. Ya ves, mamá. Para que sigas preparando esas salsas que tanto nos gustan. Nadie pareció entender la ofensa. No era el regalo, era el mensaje. Era la etiqueta que me habían colgado, la cocinera. Mi identidad, mis pasiones, mis pensamientos, todo reducido a una función, a un electrodoméstico. Ese día sentí que me regalaban una versión más eficiente de mis propias manos, como si el resto de mi ser no tuviera valor alguno. El recuerdo más doloroso, sin embargo, era el más irónico. Sucedió hace unos meses, en una de las raras ocasiones en que Damián y Renata me invitaron a cenar a un restaurante. Damián no paraba de hablar de su nuevo gran proyecto en la empresa, un proyecto al que llamaba Titán. Es el negocio más grande de mi carrera, mamá, decía, gesticulando con un trozo de pan. Si lo consigo, mi bono y mi ascenso están asegurados. Estamos compitiendo por el contrato de catering exclusivo para todos los eventos corporativos de Grupo Carso. Y la empresa a la que tenemos que convencer es la mejor de todo México, se llama Sazón Secreto. Mi corazón se detuvo por un segundo. Sazón Secreto. Mi empresa. El imperio que construí sobre las cenizas de mi dolor, a partir de las recetas de Héctor. Mi secreto mejor guardado. Son unos genios, mamá, continuó Damián, sin notar mi palidez. Operan con una discreción increíble. Nadie sabe quién es el dueño, solo lo conocen como, la patrona. Pero su logística, su calidad, es otro nivel. Es el complejo mundo de los negocios, algo que tú, con todo respeto, jamás entenderías. No es como hacer comida en casa. Me quedé callada, asintiendo lentamente. Dejé que me explicara con condescendencia los principios básicos de un negocio que yo dirigía.
Dejé que describiera con admiración a una figura de poder que era yo misma. En ese momento, Damián no solo me subestimó, borró mi existencia. Me convirtió en una espectadora ignorante de mi propia vida. Sentí una profunda tristeza, pero también una chispa de algo más. Una chispa de hierro. El mundo de los negocios, me dije a mí misma, es mucho más simple de lo que crees, hijo. Se trata de dar valor a lo que lo tiene. Y tú, esa noche, me demostraste que no tenías ni idea de lo que realmente valía. La mañana avanzaba y con ella, los preparativos finales. El sol ya pegaba con fuerza en la ventana, prometiendo un día caluroso para la fiesta. Justo cuando terminaba de decorar el pastel de 3 leches, sonó el timbre. Era Renata. Entró en mi casa como si fuera la suya, con unas gafas de sol de diseñador sobre la cabeza y el teléfono pegado a la oreja. Sí, sí, te digo que todo está bajo control, decía a la persona al otro lado de la línea. Mi suegra se está encargando de la comida. Es casero, ya sabes. Colgó y me dedicó una sonrisa rápida, una inspección más que un saludo. Sus ojos recorrieron la cocina, deteniéndose en cada platillo. Huele bien, admitió, como si me concediera un favor. Se acercó a la olla del mole y levantó la tapa. Espero que alcance para todos. La lista de invitados creció un poco anoche. Hice suficiente para un ejército, le aseguré. Más te vale, dijo, y luego suspiró dramáticamente. Estuve cotizando servicios de catering por si acaso, y no tienes idea de los precios. Son un robo. Ojalá pudiéramos haber contratado a Sazón Secreto, ellos se encargaron de la boda de la hija de mi jefe y fue espectacular. Pero piden un ojo de la cara. Tu comida es rica, mamá, añadió, dándome una palmadita en el brazo, pero obviamente no es lo mismo. Claro, hija. Ellos son profesionales, respondí, manteniendo la calma. La ironía era tan espesa que casi podía cortarla con un cuchillo. Yo era la dueña de esa empresa carísima, la misma que ella usaba como vara para medir y devaluar mi esfuerzo. Mientras Renata seguía inspeccionando, sus ojos se posaron en un rincón de la encimera. Allí, junto al frasco de la harina, estaba el viejo cuaderno de recetas de Héctor. Un cuaderno de cuero gastado, con las páginas amarillentas y manchadas de aceite y chocolate. Un objeto sagrado para mí. Ay, todavía guardas las cosas de mi suegro, dijo con un tono que pretendía ser tierno pero que sonaba a lástima. Qué sentimental. Sentí una punzada de ira. No era sentimentalismo. Era la piedra angular de mi vida. Estas recetas, dije, mi voz más firme de lo que esperaba, son la base de todo lo que hago. Son sagradas. Renata me miró, sorprendida por mi tono, y levantó las manos en señal de rendición. Ok, tranquila. Solo era un comentario. Justo en ese momento, mi otro teléfono, el del trabajo, comenzó a sonar desde mi bolso. Era un tono discreto, diferente al que mi familia conocía. Me disculpé y salí al patio trasero para contestar. Habla Vargas, dije en voz baja pero autoritaria. Era Felipe, mi director de operaciones y mi mano derecha. Señora, buenos días. Disculpe la molestia en sábado. Tenemos una situación con el proveedor de azafrán de Irán. La aduana detuvo el cargamento. Caminé de un lado a otro junto a mis rosales, procesando la información. Inaceptable, Felipe. Llama al contacto en la embajada. Activa el protocolo de emergencia y utiliza al proveedor secundario de España para el evento de lunes, no me importa el costo. ¿Y sobre el cargamento detenido? No, desvía el presupuesto de IID del cuarto trimestre a la nueva red logística. Quiero soluciones, no problemas. Espero el informe de rentabilidad en mi escritorio el lunes a primera hora. Entendido, señora, respondió Felipe sin dudar. Colgué y respiré hondo, cambiando el chip de la patrona a mamá. Cuando volví a entrar, Renata y Damián, que acababa de llegar, me miraron con curiosidad. ¿Todo bien, mamá?, preguntó Damián. Ah, sí, respondí, agitando la mano con indiferencia. Solo unos asuntos de los pequeños restaurantes a los que asesoro.
Ya sabes, problemas con los proveedores. Nada importante. Se miraron el uno al otro y sonrieron, una sonrisa cómplice que decía pobrecita, con sus pequeños problemas. No tenían ni la más remota idea. Para ellos, yo era una viuda con un pasatiempo, una asesora de fondas de barrio. No podían concebir que la mujer que tenían enfrente acababa de mover hilos en 2 continentes para salvar un contrato de millones de pesos. Y esa ceguera, esa total incapacidad para verme como algo más que su sirvienta personal, sería su perdición. Llegué a la fiesta 1 hora antes, cargando pesadas cajas de aluminio llenas de comida. La casa de Damián y Renata, en un fraccionamiento cerrado de Interlomas, era un monumento al crédito hipotecario. Muebles de diseño, arte abstracto en las paredes y una cocina de revista que rara vez se usaba para algo más que calentar comida a domicilio. Me puse el vestido que Renata me había comprado. Era un vestido sencillo, de color gris oscuro, con un corte que, efectivamente, parecía más un uniforme que un atuendo de fiesta. Mientras colocaba la comida en la lujosa barra de cuarzo, me sentí exactamente como eso, parte del servicio. Los invitados comenzaron a llegar. Amigos de la Universidad de Damián, colegas de su oficina, las amigas de Renata con sus bolsos de marca. Rostros desconocidos que me sonreían con amabilidad vacía mientras yo rellenaba las bandejas. La comida está deliciosa, Renata. ¿Quién es tu servicio de catering?, escuché decir a una mujer. Oh, es una receta familiar, respondió Renata con una risita, aceptando el crédito sin dudarlo. Pusimos mucho esfuerzo en que todo saliera perfecto. Vi a Damián cerca. Nuestros ojos se cruzaron. Me dedicó una de esas sonrisas rápidas y agradecidas que solían derretirme el corazón, pero que ahora se sentía como una propina por un buen servicio. Yo era un fantasma en mi propia obra maestra culinaria, invisible para todos excepto cuando necesitaban que un plato fuera rellenado o una copa vacía, retirada. La tarde avanzó entre risas, brindis y conversaciones sobre viajes a Europa y colegiaturas. Yo iba y venía de la cocina, asegurándome de que nada faltara, lavando platos a mano para que la impecable cocina de Renata no se desordenara. El dolor de espalda era agudo, pero el dolor de la indiferencia era peor. Alrededor de las 9 de la noche, la fiesta había alcanzado su punto álgido. La mayoría de los invitados estaban llenos, el vino fluía generosamente y la música estaba alta. Yo estaba en la cocina, cortando las últimas porciones del cochinita pibil, cuando escuché la voz de Damián, más fuerte de lo normal, envalentonada por el alcohol. Uno de sus amigos, de pie junto a la barra de comida, exclamó: «Dios, Damián. Tu mamá se lució. ¡Qué desperdicio de comida tan deliciosa! Ya nadie puede comer más». Y entonces, sucedió. Escuché a Damián reír a carcajadas. Una risa floja, de borracho. Y luego, gritó para que todos lo oyeran, como si fuera el mejor chiste del mundo. «No te preocupes. Lo que sobre se lo tiramos a los perros». El cuchillo se me resbaló de la mano y cayó al suelo con un estruendo metálico que nadie, excepto yo, pareció oír. Un coro de risas estalló en la sala. Risas genuinas, divertidas. La risa de Renata, aguda y musical, se elevó por encima de las demás. Nadie me miró. Nadie pareció considerar que la autora de esa comida, la mujer que había pasado 24 horas de su vida preparándola, estaba a solo unos metros de distancia. Me quedé helada, con la mano suspendida en el aire. Las palabras rebotaron dentro de mi cráneo como balas. Se lo tiramos a los perros. 24 horas. 30,000 pesos. El mole de Héctor. El legado de mi esposo. Mi amor, mi tiempo, mi dolor de espalda. Todo reducido a sobras para animales. En ese instante, algo dentro de mí, algo que había estado agrietado durante años, finalmente se rompió. No fue una fractura limpia. Fue un estallido, un colapso silencioso y devastador. La Elena que aguantaba, la Elena que perdonaba, la Elena que siempre ponía la otra mejilla, murió en esa cocina, entre el aroma de su propia comida humillada. A través de la puerta, vi a Damián. Estaba sonriendo, recibiendo palmadas en la espalda por su ingenio.
Mi hijo. El niño al que le había cantado para dormir, al que le había curado las rodillas raspadas, al que le había entregado mi vida entera. Y él, sin dudarlo un segundo, había arrojado mi corazón a una jauría de risas desconocidas. El mundo a mi alrededor se volvió borroso y silencioso. Solo podía escuchar sus palabras, una y otra vez. Se lo tiramos a los perros. A los perros. Perros. Y en ese eco infernal, tomé una decisión. No con la mente, sino con el instinto. El instinto de una loba herida que finalmente decide morder de vuelta. No grité. No lloré. No hice una escena. El dolor era tan profundo, tan absoluto, que se había transformado en una calma glacial. Dejé el cuchillo en el suelo. Mis manos, que momentos antes temblaban, ahora se movían con una precisión metódica, como si tuvieran voluntad propia. Caminé hacia la esquina donde había apilado los recipientes de plástico y aluminio vacíos, los mismos que había traído llenos de esperanza horas antes. Los tomé y regresé a la barra de comida. Con una serenidad que asustaría a cualquiera que me conociera de verdad, comencé a empacar. El cochinita pibil fue lo primero. Luego, los chiles en nogada, cada uno colocado con cuidado en un recipiente. La ensalada de nopalitos, el arroz con leche, el pastel de 3 leches. Cada cucharada, cada trozo, era un acto de recuperación. No estaba simplemente guardando comida, estaba reclamando mi tiempo, mi dinero, mi dignidad. Estaba recogiendo los pedazos de mi corazón del suelo de esa fiesta indiferente. El ruido de mis acciones, el sonido de las cucharas contra el metal, finalmente atravesó la burbuja de la fiesta. La música seguía sonando, pero las conversaciones empezaron a apagarse. Las cabezas comenzaron a girar hacia mí. Damián fue el primero en reaccionar. Entró en el comedor, su rostro una máscara de confusión. «¿Mamá? ¿Qué estás haciendo?» No lo miré. Mis ojos estaban fijos en mi tarea. «Me llevo la comida a casa», dije, mi voz plana, sin emoción. Renata apareció a su lado, con una copa de vino en la mano. «¿Qué? ¿Por qué?» La fiesta aún no termina. Finalmente, levanté la vista. Los miré a los dos, a mi hijo y a su esposa, parados allí con sus ropas caras y su perplejidad. Y por primera vez en mucho tiempo, los vi con claridad. No como mi familia, sino como extraños que se habían estado alimentando de mí durante años. «No quiero que sus perros se indigesten», respondí, mi voz tan fría como el hielo que Damián me había pedido que trajera. La cara de Damián se enrojeció. La confusión dio paso a la vergüenza y luego a la ira. «Mamá, era una broma. Solo estaba bromeando». «Ya veo», dije, cerrando el último recipiente. No me pareció graciosa. El silencio en la sala era ahora total. Los invitados nos miraban fijamente, incómodos, como espectadores de un drama familiar que no habían pagado por ver. «Elena, por favor», susurró Renata, su sonrisa de anfitriona perfecta finalmente rota. «Estás haciendo una escena». «No», la corregí, apilando los contenedores en mis brazos. «La escena la hicieron ustedes. Yo solo estoy limpiando el desastre». Caminé hacia la puerta principal, pasando junto a Damián. Me agarró del brazo. «Mamá, espera. No puedes irte así». Me detuve y giré la cabeza para mirarlo. Su toque se sentía extraño, como el de un desconocido. «Mírame bien, Damián», le dije, mi voz apenas un murmullo, pero cortante como el cristal. «Recuerda esta noche. Recuérdala bien». Me solté de su agarre y salí de la casa. Nadie me siguió. Caminé hacia mi viejo coche, el peso de los recipientes en mis brazos era extrañamente reconfortante. Era un peso real, tangible. El peso de mi trabajo. Mientras colocaba la última caja en el asiento trasero, saqué mi teléfono, el del trabajo. Abrí un nuevo mensaje. El destinatario, Felipe, asistente. Mi pulso era firme. Mis dedos no temblaban. Escribí el mensaje que cambiaría todo. «Felipe, cancela la junta con los socios japoneses de lunes. Prepara la sala principal de juntas».
Presidiré personalmente la evaluación final del proyecto Titán. Envié el mensaje. El pequeño sonido de confirmación fue el disparo de salida. La carrera había comenzado. Y por primera vez en mi vida, yo no estaba corriendo para servir a otros. Estaba corriendo para salvarme a mí misma. Arranqué el motor y me alejé, dejando atrás la casa de las luces brillantes, la música hueca y las risas crueles. Por el retrovisor, vi la silueta de Damián en la puerta, una figura pequeña y confundida bajo la luz del porche. No sentí lástima. No sentí nada. Solo el frío y duro propósito de lo que estaba por venir. El fin de semana fue un limbo silencioso. Apagué mi teléfono personal. Ignoré los golpes en la puerta de mi casa el domingo por la mañana. Necesitaba el silencio para que la ira se asentara, para que se convirtiera no en un veneno, sino en un acero. Hablé con mi hermana Luz, quien, sin saber la magnitud de mi secreto, me dijo con su sabiduría sencilla: Elena, ya era hora. Ya era hora de que te eligieras a ti. El lunes por la mañana, me desperté antes del amanecer. Pero esta vez, no fue para cocinar para otros. Fue para vestirme para la batalla. Abrí la parte de mi armario que Damián y Renata nunca habían visto. Detrás de la ropa sencilla de mamá, colgaban los trajes sastre de diseñador, las blusas de seda, los zapatos de tacón italianos. La armadura de la patrona. Elegí un traje de color azul marino, tan oscuro que parecía negro, con un corte impecable que irradiaba autoridad. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Damián se preparaba para el día más importante de su carrera. Me lo imaginaba ajustándose la corbata, repasando sus notas, la molestia por el drama del fin de semana eclipsada por la ansiedad y la ambición. El proyecto Titán. El contrato de 10 millones de pesos con la misteriosa y ultra exclusiva firma de catering, Sazón Secreto. El contrato que le daría el ascenso, el bono, el estatus que tanto anhelaba. A las 9 en punto, mi chofer me dejó frente al imponente edificio de cristal y acero en el corazón de Santa Fe que albergaba las oficinas centrales de Sazón Secreto. Un edificio que yo había comprado hace 5 años. A las 9:30, Damián y su jefe, el señor Montes, un hombre de unos 60 años con un aire de importancia, entraron en el lobby. Me lo contó Felipe más tarde. Me describió el asombro en el rostro de Damián. El lobby era un espacio minimalista y elegante, con un solo mostrador de mármol negro y una enorme pared de agua que susurraba tranquilidad y poder. El aire olía a orquídeas frescas y a dinero. Impresionante, murmuró el señor Montes. Damián asintió, tratando de parecer tranquilo, pero Felipe notó cómo se pasaba la mano por el cuello sudoroso. Esta era la Liga Mayor. Esto era el poder real, anónimo y abrumador. Esto no era el pequeño negocio de su madre. Era un universo completamente diferente. Fueron recibidos por un asistente que los condujo por un pasillo silencioso, alfombrado, cuyas paredes estaban adornadas con fotografías en blanco y negro de ingredientes puros, un grano de cacao, una vaina de vainilla, un chile habanero. Arte que celebraba la esencia, la materia prima. Mi filosofía. La sala de juntas principal estaba al final del pasillo. Era una habitación vasta, dominada por una mesa de caoba negra con capacidad para 20 personas. Un lado de la sala era un ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. En la pared opuesta, una pantalla de última generación esperaba la presentación de Damián. Se sentaron, nerviosos. La asistente les ofreció agua y café servido en tazas de porcelana con el discreto logo de la empresa, una S estilizada que se asemejaba a una espiral de vapor. La patrona presidirá la reunión personalmente, les informó la asistente con voz suave. Llegará en un momento. El señor Montes se irguió en su asiento. Damián tragó saliva. El encuentro con la legendaria y anónima líder de Sazón Secreto era inminente. El momento que había preparado durante meses. El momento que definiría su futuro. Yo estaba en mi oficina, observándolos a través de una pantalla conectada a la cámara de la sala. Vi a mi hijo, tan seguro de sí mismo en su mundo, ahora reducido a un manojo de nervios en el mío. Vi cómo revisaba su reloj, cómo se alisaba la corbata por 10ª vez.
Esperé. Dejé que la tensión creciera, que el silencio de la sala se volviera pesado, opresivo. Dejé que se preguntaran, que dudaran. Después de 10 minutos, que debieron parecerles una eternidad, me levanté. Alicé mi saco. Me miré en el reflejo de la ventana. Mis ojos no mostraban ni una pizca de duda. Eran los ojos de una mujer que había perdido todo y lo había reconstruido con sus propias manos. Eran los ojos de la señora Vargas. Eran los ojos de la patrona. Me dirigí hacia la puerta, seguida por Felipe. El sonido de mis tacones sobre el mármol del pasillo era firme, rítmico. Era el sonido de la justicia que se acerca. La puerta de la sala de junta se abrió con un suave silbido. No entré de inmediato. Dejé que el momento se suspendiera, que sus cabezas se giraran al unísono hacia la entrada. Primero entró Felipe, mi leal director de operaciones, un hombre impecable con un portafolio de cuero en la mano. Se hizo a un lado, manteniendo la puerta abierta. Y entonces, entré yo. Caminé con una calma deliberada, mis tacones marcando un ritmo lento y poderoso sobre la alfombra. El traje azul marino se sentía como una segunda piel. Mi cabello, que usualmente llevaba recogido en un moño sencillo, estaba peinado en un estilo elegante y profesional. Mi rostro, libre del cansancio de la cocina, estaba maquillado de forma discreta pero firme. El señor Montes se puso de pie de inmediato, un gesto de respeto automático hacia el poder que acababa de entrar en la habitación. Damián intentó imitarlo, pero sus movimientos fueron torpes, como si sus rodillas hubieran perdido fuerza. Sus ojos se clavaron en mí. Y vi todo el universo de su comprensión colapsar en una fracción de segundo. Vi la negación inicial, un parpadeo rápido como si su cerebro se negara a procesar la imagen. Luego, la confusión pura, su ceño frunciéndose, su boca abriéndose ligeramente. Y finalmente, el amanecer de un horror tan absoluto, tan paralizante, que le robó el color del rostro. Era como ver a un hombre presenciar un fantasma, el fantasma de la mujer que creía conocer, reemplazado por una extraña formidable. Mamá, balbuceó. La palabra salió como un graznido, un sonido frágil y roto que no pertenecía a esa sala. Ignoré su pregunta. Mis ojos pasaron sobre él como si fuera un mueble más y se posaron en su jefe. Extendí mi mano hacia el señor Montes. Señor Montes, un placer tenerlo aquí. Soy Elena Vargas, fundadora y directora de Sazón Secreto, dije, mi voz clara, firme y profesional. La voz de la patrona. El señor Montes, un veterano de 1000 batallas corporativas, se quedó momentáneamente sin palabras. Estrechó mi mano, sus ojos yendo de mí a su empleado pálido y tembloroso. Pude ver las preguntas formándose en su mente. Me senté a la cabecera de la enorme mesa, el lugar de poder. Felipe se sentó a mi derecha, abriendo su laptop. Fue entonces cuando finalmente me digné a mirar a mi hijo. Él seguía de pie, congelado, con una expresión de incredulidad y pánico. Siéntese, por favor, le ordené, mi tono no contenía ni una pizca de calidez maternal. Era el tono de un aseo a un subordinado. Se desplomó en su silla. En esta sala, continué, mirando directamente a sus ojos aterrorizados, soy la señora Vargas. Le agradecería que me llamara así. Comience su presentación, por favor. Nuestro tiempo es valioso. Cada palabra fue un golpe. Pude ver el impacto de cada una en su rostro. Señora Vargas. Nuestro tiempo es valioso. Eran las formalidades del mundo que él tanto admiraba, ahora usadas como armas en su contra por la mujer cuyo tiempo él nunca había valorado. El señor Montes, recuperando la compostura, carraspeó y le dio un codazo a Damián. Vamos, Damián. La presentación. Damián pareció salir de su trance. Miró la pantalla, luego a mí, luego de nuevo a la pantalla. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo manejar el ratón de la laptop. Se puso de pie, pero sus piernas parecían de gelatina. Buenos días, comenzó, su voz era un hilo tembloroso. Gracias, señora Vargas, por recibirnos. La presentación fue un desastre. Un naufragio en cámara lenta.
Damián, que siempre había sido tan elocuente y seguro de sí mismo, tartamudeaba, olvidaba cifras, se perdía en sus propias diapositivas. Su discurso, tan ensayado, sobre la sinergia y el valor agregado, sonaba hueco y desesperado. No estaba vendiendo un proyecto, estaba suplicando por su vida profesional ante un tribunal inesperado. Yo no dije nada. Me recliné en mi silla, con las manos entrelazadas sobre la mesa, y lo observé. No con ira, no con satisfacción. Con una distancia clínica, como un cirujano observando una operación. Dejé que se hundiera solo, que experimentara el peso aplastante de la incompetencia bajo presión. Dejé que el señor Montes viera, sin que yo tuviera que decir una palabra, que el hombre en el que había confiado un proyecto de 10 millones de pesos se desmoronaba como un castillo de naipes. La humillación era total, pública y autoinfligida. Y yo era simplemente la arquitecta del escenario donde todo estaba sucediendo. La presentación terminó con un silencio pesado. Damián se quedó de pie, frente a la pantalla que ahora mostraba el logo de su empresa, con el sudor brillando en su frente. Parecía un hombre que acababa de correr un maratón y lo había perdido en el último metro. El señor Montes lo miraba con una expresión indescifrable, una mezcla de decepción y furia contenida. Dejé que el silencio se prolongara unos segundos más, permitiendo que el fracaso de Damián impregnara cada rincón de la sala. Luego, me incliné hacia adelante. No comenté sobre las proyecciones financieras. No cuestioné la logística. Ignoré por completo el contenido de la desastrosa presentación. En su lugar, me dirigí directamente al señor Montes, aunque mis palabras estaban destinadas a una sola persona en esa habitación. Señor Montes, comencé, mi voz tranquila pero cargada de una autoridad inquebrantable. Le agradezco su tiempo y el de su equipo. He revisado su propuesta con gran detalle. Hice una pausa, dejando que una falsa esperanza flotara en el aire por un instante. Sazón secreto, continué, se construyó sobre un pilar fundamental, un valor que es más importante para nosotros que cualquier margen de beneficio, el respeto. Respeto por nuestros ingredientes, que son la base de todo. Respeto por nuestros clientes, a quienes servimos con excelencia. Y, sobre todo, señor Montes, respeto por el trabajo duro. Respeto por el tiempo, la dedicación y el alma que cada uno de nuestros colaboradores pone en su labor. Mis ojos se movieron lentamente hasta encontrarse con los de Damián. Estaban llenos de pánico, de una súplica silenciosa. No había piedad en los míos. Por lo tanto, dije, cada palabra cayendo como un martillazo, nos resulta imposible, desde un punto de vista ético y profesional, asociarnos con un equipo cuyo líder de proyecto, hice una pausa dramática. Asegurándome de tener su atención total, cree que 24 horas de dedicación, 30,000 pesos de inversión personal y el legado culinario de un gran chef, son simplemente comida para perros. Pronuncié sus propias palabras. Las palabras que él había gritado en una fiesta, borracho y arrogante. Ahora, se las devolvía, limpias, afiladas y mortales, en el ambiente estéril de una sala de juntas que decidiría su futuro. El poco color que le quedaba a Damián desapareció. Se quedó boquiabierto, como si le hubiera dado una bofetada. El señor Montes giró la cabeza bruscamente para mirar a su empleado. Vi la comprensión, la ira y la vergüenza ajena cruzar su rostro. Había entendido todo. No necesitaba más explicaciones. Damián se desplomó en su silla, un sonido sordo de derrota. Enterró la cara entre sus manos. Me puse de pie. La reunión había terminado. Le deseo mucho éxito en sus futuros proyectos, señor Montes, dije, extendiendo mi mano de nuevo hacia él. Felipe los acompañará a la salida. El señor Montes, visiblemente afectado, estrechó mi mano. Señora Vargas, yo, no tenía idea. Le ofrezco una disculpa en nombre de mi empresa. No es necesario, señor Montes, respondí con frialdad. El mensaje ha sido recibido por la persona indicada. Y con eso, me di la vuelta. No le di a Damián una segunda mirada. No necesitaba ver sus lágrimas o escuchar sus súplicas. El daño estaba hecho. La lección, impartida.
Caminé hacia la puerta con la misma calma con la que había entrado. Al salir de la sala, no sentí euforia. No sentí una alegría vengativa. Sentí liberación. Sentí el peso de años de humillaciones silenciosas levantarse de mis hombros. Había recuperado mi voz, no gritando, sino actuando. Había reclamado mi valor, no pidiéndolo, sino demostrándolo. Había destruido la carrera de mi hijo tal como él la conocía. Pero en el proceso, había salvado mi propia alma. Y en el frío y calculador mundo de los negocios que él tanto decía admirar, eso, me di cuenta, era simplemente una transacción justa. Esa noche, el silencio en mi penthouse era diferente. Ya no era el silencio de la soledad, sino el de la soberanía. El apartamento, un secreto bien guardado en lo alto de un edificio en Polanco, era mi santuario. Un espacio que no estaba definido por mi rol de madre o viuda, sino por mi identidad como Elena Vargas. Las paredes estaban adornadas con arte que yo había elegido, los estantes llenos de libros que yo quería leer. Y desde el ventanal, la Ciudad de México se extendía a mis pies como una alfombra de luces parpadeantes. No cociné. Felipe me había enviado un festín de mi propia empresa, una selección de los platillos más exquisitos de sazón secreto. Pero junto a ellos, en el centro de la mesa, había un recipiente de plástico. Dentro, estaba el mole de Héctor. La comida de la fiesta. La comida para los perros. Me serví una porción generosa. Lo calenté lentamente, dejando que el aroma llenara mi espacio. Luego, descorché una botella de vino tinto, uno caro, uno que jamás me habría permitido comprar en mi vida anterior. Mi teléfono personal, el que había vuelto a encender, vibraba sin cesar sobre la encimera de mármol. La pantalla se iluminaba una y otra vez con el mismo nombre, Damián. Lo miré con la distancia de un astrónomo observando una estrella lejana. Me senté a la mesa, sola, frente al ventanal. Comí el mole de mi esposo. Cada bocado era una reivindicación. Sabía a chocolate amargo, a chiles ahumados, a trabajo duro, a amor perdido y, ahora, a justicia. Sabía a victoria. Con cada llamada perdida de Damián, me sentía más ligera. Él no estaba llamando para disculparse. Aún no. Estaba llamando por pánico, por desesperación. Estaba llamando a la mamá que siempre arreglaba sus problemas. Pero esa mamá ya no existía. Acababa de ser despedida, y la mujer que ocupaba su lugar, la patrona, no estaba en la nómina de nadie. Pensé en él, en la ruina que había traído sobre sí mismo. Quizás, con el tiempo, aprendería. Quizás este golpe brutal sería la única medicina capaz de curar su arrogancia. O quizás no. Ya no era mi responsabilidad. Mi única responsabilidad, a partir de ese momento, era yo. Levanté mi copa de vino, brindando hacia las luces de la ciudad. Brindé por Héctor, cuyo legado finalmente había sido honrado. Brindé por la mujer que fui, cuya paciencia había llegado a su fin. Y brindé por la mujer que era ahora, forjada en el fuego de la falta de respeto. Me di cuenta de algo profundo. Durante años, creí que mi propósito era dar. Dar mi tiempo, mi energía, mi amor. Pero me equivoqué. El verdadero propósito es saber cuándo dejar de dar a quien no lo merece. Apagué el teléfono. El silencio que siguió fue absoluto, pacífico. Terminé mi cena. El banquete, al final, había sido solo para mí. Miré por última vez a la ciudad dormida y me hice una pregunta. Le di mi vida entera, le di un banquete que me costó el alma. Pero quizás, el banquete que él rechazó, el que tiró a los perros, fue el regalo más grande que mi hijo pudo darme. ¿Por qué me devolvió a mí misma? Ahora te pregunto a ti, que has escuchado mi historia. Si estuvieras en mi lugar, ¿habrías hecho lo mismo?